¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Se presenta a la cruda industria hardcore, otro white dog, otro perro blanco, desde Medallo, para ser exacto, traficando música para cruzar el charco. Tú quieres la fama, pero estate quieto, ando más que plata, buscando respeto, lo acepto, soy muy nueva escuela para esto, pero lo que me faltan años me sobran talento. Y sí, redactando las vivencias callejeras, sí, y contando lo que pasa ahí fuera, en la acera. La vida no es color de rosa, en la acera te esperan miles de balaceras. Vivo en Medallo y día por medio hay 7 velorios y otros 7 muertos. Aquí el cementerio podría ser sitio turístico y la violencia un acto cívico. Los policías son unos ridículos y siempre llegan cuando el problema acaba. Nuestros gobernantes no tienen testículos y necesitan de la USA para tener plata. Yo por mi parte aporto a la estructura de mi país con música y cultura, porque como la situa está tan dura, no hay tantos empleos ni tanta basura. Con los correos, sicarios desde el colegio, que ahora están predicando el evangelio, porque se dieron cuenta de que la vida loca no se elige. Al que le toca, pero que si te toca que sea por revolución. Como mi rebeldía que tiene causa y corazón, esta es mi decisión y mi rap por condición es tu problema ya. Moverte con mi canción. Hear this, you can make it better. Real hip hop. Oh, si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Se presenta a la cruda industria hardcore, otro white dog, otro perro blanco. El MVP que los dejó sentados en el banco. No hay competición, para serles franco, porque ahora todos quieren guerra, problemas y ponerse 1000 barreras. Y se nos olvida de que para poder surgir nos tenemos que dar cuenta que nos debemos unir, para ponerle otra cara a Latinoamérica y no la típica y patética desigualdad genérica. Hay que hacer una revolución de forma épica y empezar a cambiar por la industria discográfica. Pero son ciegos, aunque les quita las vendas, solo quieren rap mierda y hacer rap de nenas. No se dan cuenta de nuestra herencia de guerreros, no entienden nada, tienen algo en el cerebro y es la imagen típica americana de rapero con dinero, marihuana y muchos panas que cargan pistolas y que solo degradan la imagen de la mujer y de la cultura rap. Hay que ponernos en el mapa. Si se creen Superman, pero les falta la capa. Dicen que hacen rap real, pero su rap es trampa y son la copia de la copia de la copia de los grandpas que andan en bandas, como se intimidaran cuando su técnica es más mala que la de Kung Fu Panda. Anda y dile a papi que te compre un nuevo iPad con mi nuevo álbum, pues hijo soy el champion. No se escampa este diluvio lirical, las horas en el estudio tirando pura realidad sin interludio, porque con toda sinceridad mi rap es turbio, oscuro, sucio y lleno de maldad y de progreso, porque en mis textos siento el peso de mejorar y superar el rap en exceso, para que te cambie el pensamiento de los sesos, que no todo es dinero, droga, violencia y sexo. Rezo por las noches y le pido a Dios que por favor haga más fuerte mi voz, para seguir cantando verdad de corazón y hacer la pura esencia sin ninguna promoción. Paciencia, ya se nos agotó y yo voto porque cada uno sea su santo y su devoto, porque mientras el gobernante se tira fotos, hay miles de afectados por otro terremoto. Doy final, porque ya no titubeo, sino que a punto veo y deseo en lo que creo. Y si yo creo en que esta mierda puede cambiar, cree tú en mí y unite para progresar. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Si no sabes cómo se llama hip hop. ¿Dónde está? Esto es real hip hop. Hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios
persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.